empatía con lo social. Considero que para transformar algo tenemos que empezar desde la infancia y por lo tanto escogí la carrera. Y en ese momento me encuentro satisfecha de haberla tomado como opción y estoy trabajando por infancia. Estudiar, bueno, pedagogía infantil, pero a la hora de abordar la pedagogía infantil con niños con discapacidad, ¿qué te parece este campo? Bueno, yo creo que es un reto. De hecho, inicialmente no estoy de acuerdo en que hayan estos programas donde hay niños que no tienen discapacidad y hay otros que sí. Pero igual siento que es algo que debemos hacer como profesores y en este momento me siento comprometida también con ese proceso que estoy llevando. ¿Has tenido contacto con algún familiar, algún amigo que tenga algún tipo de discapacidad? Sí, tengo una prima que es discapacidad. Bueno, y desde ese punto de vista, ¿crees que podrías aportar desde tu carrera para que estas personas hagan qué? Bueno, pienso que puedo aportar porque también, o sea, son seres humanos que necesitan, bueno, no sé, o sea, necesitan ser... Bueno, son seres humanos que necesitan también, que tienen muchas posibilidades, que son procesos distintos, pero igual que también son necesarios en su vida. Dices que crees que no es conveniente que personas con discapacidad estén con personas con discapacidad. ¿Esto no es un poco excluir a unos de los otros? Inicialmente sí tenía esa percepción, pero en este momento pienso, como te decía, es un reto para el maestro, es algo que se debe asumir y es algo que se puede hacer. O sea, a partir de ese poder hacerlo, entonces lo debemos asumir, porque no es imposible. Mi nombre es Carolina González, estudio en la Universidad Distrital, licenciatura en Pedagogía Infantil. Porque es importante trabajar con niños en condición de discapacidad. Yo creo que, digamos que tengo un enfoque sobre todo de discapacidad porque eso es de lo que se va a trabajar, se va a tratar mi especialización, en eso que me quiero enfocar toda mi carrera. Entonces creo que es importante porque hay que cambiar ciertos imaginarios que tiene la gente socialmente sobre las personas con condición de discapacidad, porque los creen incapaces, porque no se fijan en las capacidades que tienen, sino en sus discapacidades. Porque creo que ellos deben tener las mismas oportunidades que nosotros en educación, en salud, en absolutamente todo, y tienen incluso más capacidades que nosotros mismos. Todos nosotros estamos en condiciones de discapacidad, todos nosotros tenemos alguna discapacidad, y creo que es conveniente que hagamos una inclusión social y que concienticemos a la sociedad de que ellos no son ellos, sino son nosotros, somos nosotros, y que es importante que todos seamos iguales y que no los excluyamos ni de la escuela ni de la sociedad, creyendo los menos capaces. ¿En qué momento de tu vida decides que el enfoque que le das a tu carrera es en educación especial? En primer semestre yo ya había visto personas con discapacidad, niños sordos sobre todo y niños ciegos, y me pareció muy interesante. Pero en quinto semestre trabajé una parte de la vivencia en el Roosevelt, y eso, aunque es un hospital, trabajo con personas con discapacidad. Me tocó hacer unos talleres de lectura y escritura y me pareció muy interesante. Me parece que es una cosa muy bonita que podemos hacer como docentes, no solamente es ir a montar un jardín en un garaje, sino de verdad, o sea, concientizarnos de nuestra labor, y que me parece que ellos nos necesitan muchísimo, como todos los niños, pero ellos nos necesitan muchísimo en una sociedad como la nuestra, que es de prototipos. Bueno, mi nombre es Lady Villena Álvarez, estudio séptimo semestre de Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital. Los imaginarios, pues personalmente en mi caso nunca he tenido una familia con discapacidad. Pensaba que la mayoría de estas personas permanecían en la casa. Sí, o sea, que no se les abría un mundo de posibilidades como se les abre en estos momentos. También pienso que trabajar con niños en esta situación es importante porque es un reto para uno trabajar desde la diversidad que hay en el aula. Y no son solo niños con discapacidad, son niños que tienen potencialidades infinitas para trabajar con ellos. ¿Crees que una persona con discapacidad se puede desempeñar como un profesional en cualquier rama? Estoy absolutamente segura, pero se le tienen que dar los medios.
Hace poco yo escuchaba que la discapacidad no es de la persona, sino del medio en el que se encuentra, porque digamos si quiere tener una universidad, esa universidad le tiene que dar todo un mundo de posibilidades para que esta persona pueda, la persona con discapacidad puede hacerlo, tiene potencialidades, pero si los medios no se los dan, queda excluido. Bueno, yo soy Maruca, estudio pedagogía infantil de la universidad. Pues antes de entrar a esta semestre, yo pensaba que era muy complicado afrontar para un maestro tener niños en condiciones de discapacidad en el aula, debido al número de estudiantes en los grupos. Pensaba que el enfoque pues, para apoyar a un niño en condiciones de discapacidad necesitaba mucho esfuerzo y dedicación por parte del maestro, que resultaría una labor complicada, pues viendo la cantidad, tener 40 estudiantes en un grupo, es difícil cada uno. Pero a partir de ese momento me di cuenta que sí se puede, un trabajo que se debe realizar, se debe afrontar el reto, porque es una sociedad que hay que mirar a esos niños desde la potencialidad que tienen, no desde la discapacidad para poder ayudarlos. Y pues como decía Lady, la condición para trabajar con ellos es pensar en transformar el contexto que tiene que cambiar para ayudarlos a ellos. ¿Por qué crees que es importante trabajar en la inclusión? Como decía tu compañera, y es verdad que antes las personas con algún tipo de discapacidad se quedaban en la casa, no se instruían, no se educaban. ¿Por qué crees que es importante que los docentes se formen para incluir a personas con discapacidad? Pues hay que pensar que estamos en un contexto que las personas todas somos diferentes, está en la diversidad, y pues no tenemos que pensar ¿Por qué es importante incluirlos? Porque todo el mundo tiene potencialidades, todo el mundo tiene los mismos derechos. Que haya algún tipo de discapacidad no quiere decir que no tenga que ser excluido, sino más bien hay que luchar por lograr una inclusión de todos, por lograr una igualdad, por lograr una personalidad digna para todos. ¿Te parece bien que niños con discapacidad están en la misma aula con niños que no tienen discapacidad, que no tienen alguna discapacidad? Pues yo creo que todo el mundo de cierta sociedad tiene alguna discapacidad. Lo importante es brindarle el apoyo para superar esas dificultades y lograr que el niño pueda hacer lo que se fortalezca en lo que tiene posibilidades.